Bueno, arrancamos entonces, ya así cumplimos el horario más o menos establecido. Bueno, como todos sabrán, o no, yo soy Alejandro Pontel, actualmente presidente del Centro de Estudiantes, y bueno, en primer lugar quería agradecerles a todos por su participación. La verdad que para nosotros, que en un contexto tan complicado como es la virtualidad per se, y sobre todo en estos momentos, ¿no? En donde la vida de cada uno está partida entre lo que es presencial y lo virtual, y quizás no hay tanta disponibilidad para seguir participando en actividades virtuales, ustedes se tomen el tiempo de estar acá, para nosotros significa mucho, y además por bueno, la cantidad de inscripción que tuvimos, la verdad, superó altamente nuestras expectativas dado el contexto, así que en particular les quería agradecer, y bueno, en particular también a la gente de Corrientes que se sumó, que bueno, como todos sabrán es mi primero o mi segundo lugar, así que valoro mucho que desde allá también estén siguiendo. Me parece que estas son temáticas muy importantes y que para todos sirven. Bueno, hoy la verdad que como representante del centro también me acompaña Nacho Plaza, que ahí lo ven presente, que es el secretario general, y bueno, y un expositor de lujo ya, conocido para los que frecuentamos la UCA y las actividades del centro, que es Lucas Bello, y me parece que, aunque no necesita presentación, algo hay que decir, por supuesto. Él es actualmente, por supuesto, abogado, es profesor de Derecho Procesal Penal en nuestra querida casa, la UCA, y es secretario de Cámara del Fuero Penal Económico. Y bueno, hoy nos va a estar hablando un poco sobre algunas cuestiones particulares del crimen organizado, y sobre todo queda decir que Lucas además es un gran amigo, y ya le digo Lucas y no doctor como antes, porque bueno, es un tipo informal y cercano. Es un gran amigo del centro y la verdad que le agradecemos muchísimo por su participación. Así que bueno, profesor, lo dejo con sus alumnos, y bueno, eh, a disposición para lo que necesiten, y por supuesto al final esperamos algún intercambio, van a tener la posibilidad de hacer preguntas. Eh, no sé, Lucas, vos qué preferís, si que sea hablado el tema o por chat, pero bueno, vos dispondrás. Adelante. Sí, sí, sí. Hola, bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Gracias, Ale, por la presentación, por la invitación. Obviamente, Nacho, también por la colaboración en todo. Y obviamente agradecer a todo el equipo del centro, que por suerte ya venimos trabajando hace 1 o 2 años de manera más frecuente. Y nada, la verdad que los felicito en primer lugar. Haber convocado 50, 55 personas conmigo de expositor, la verdad que habla más de ustedes que de mí, así que los felicito en ese sentido y les agradezco a todos estar acompañándonos en este momento. La verdad que, bueno, veo muchos exalumnos que ahora son en gran medida muchos amigos, les tengo mucho cariño. En muchos de los casos tuvieron la desgracia de tenerme como profesor, así que estén acá, la verdad que es una linda caricia para mí. Digo la desgracia porque ya me conocen, hay días que llego peores que otros. El otro día me ha tocado explicar un tema de escarcelación en la clase de procesal penal. Fue un desastre la clase, o sea, hice agua por todos lados, después me pude reivindicar en la otra, pero bueno, ahí la veo a Clara Peretta, a Martín Giorgi, y no me van a dejar mentir en eso. Así que nada, les agradezco que estén acá con nosotros. Obviamente vamos a hablar de un tema que para mí es apasionante, que es la industria de la delincuencia organizada. Es un tema donde todos estamos en constante formación o tomando cada vez más contacto con esta realidad, ¿no? Que hoy en día es cada vez más notoria, más pública, o la gente le presta más atención, por lo que seguramente todos tenemos o comentarios o tenemos conocimientos, lo que fuere, como para aportar a esta mesa de debate, esta mesa virtual de debate. Por eso, como planteaba un poco Alejandro, yo no tengo ningún problema. El que quiera hacer alguna intervención, comentario, pregunta, habilita el micrófono. Si se anima, porque no sé si con 53 personas por ahí se animan, pero les digo entre nosotros que tengan la confianza de hacerlo. Y si no, también queda habilitado el chat para cualquier pregunta y vamos analizándolo juntos, ¿no? Pero bueno, para introducir un poco el tema, se trata más que nada de la industria de la delincuencia organizada. Es un tema que obviamente tiene un montón de variantes. De hecho, podríamos hacer un curso entero, un seminario, eh, bastantes jornadas para abordar el tema en su totalidad. Pero hoy lo que me interesa es
ir a los aspectos medulares de la delincuencia organizada, ¿no? Ir a ver cómo funcionan, a qué se dedican, cómo trabajan y qué beneficio buscan también, generalmente en términos económicos. Obviamente, ¿no? Lo primero que tenemos que aclarar, cuando hablamos de delincuencia organizada, generalmente nos vienen a la mente distintos grupos, distintas organizaciones, pero viene bien por ahí plasmar en la práctica, a partir de grupos conocidos, cuáles son efectivamente los grupos vinculados a la delincuencia organizada. Y rápidamente nos vamos a un primer pantallazo que viene de los carteles colombianos, ¿no? Unos carteles que tuvieron mucha importancia en la década del 80, 90 en Colombia, cartel de Cali, cartel de Medellín, en los tiempos de Pablo Escobar, carteles obviamente dedicados fundamentalmente al narcotráfico, pero además vinculados a un montón de actividades delictivas que son inescindibles, esas prácticas del narcotráfico. Hablamos también de la mafia italiana, ¿no? La camorra, la mafia siciliana, prácticas de delincuencia de tinte mafioso vinculado a la extorsión, al juego, a la prostitución, una serie de delitos importantes. Después, por si alguno no lo vio, sin ánimo de spoilear, una red de trata muy importante de los últimos tiempos es la red de Jeffrey Epstein, documental que está ahora en Netflix. También aborda una temática muy atractiva sobre la delincuencia organizada y fundamentalmente la trata de personas. Cómo comercializan niños, niñas y adolescentes a lo largo y a lo ancho de todo el mundo, con la complicidad, obviamente, de funcionarios públicos, ¿no? Y sin irnos tan lejos, también encontramos organizaciones de este tipo, vinculados a la delincuencia organizada en Brasil, Tercer Comando y Comando Rojo, dos grandes organizaciones que vamos a ir viendo en profundidad también a lo largo de la clase. Y algo nacional, que lejos de ser un orgullo también, en Argentina operan organizaciones vinculadas a la delincuencia organizada. Ya nos contará por ahí Alejandro en Corrientes, con todo el aprecio que le tengo a Corrientes, ninguna provincia está exenta de grupos de delincuencia organizada, menos provincias limítrofes. Entonces, estamos ahí en un foco de conflicto, ¿no? Generalmente en esos lugares, sobre todo el norte del país, es muy complicado, ¿no? Y por ahí más cerca, en Rosario, la organización Los Monos, que también vamos a ir viendo un poco cómo se estructuran, también una gran organización dedicada al narcotráfico y que cada vez crece mucho más, ¿no? Pero bueno, haciendo un pantallazo general de estas organizaciones, y sin entrar en profundidad, vemos que son emprendimientos criminales a gran escala, o sea, no se tratan de personas que de forma aislada o a mediana o poca escala se dedican a cometer delitos, sino que son asimilables a grandes empresas que obviamente hacen de la actividad un verdadero emprendimiento para enriquecerse. Entonces, cuando hablamos de delincuencia organizada, hablamos generalmente de personas organizadas dedicadas a cometer delitos y además a grandes escalas, es decir, tanto en el territorio nacional como también en el ámbito internacional, ¿no? Y fundamentalmente vamos a tener algunos rubros delictivos, que son los rubros principales de esta industria. Ustedes ya sabrán: narcotráfico, trata de personas, lavado de activos, tráfico de armas, una serie de delitos que generan, por la naturaleza del negocio, una gran rentabilidad. Una gran rentabilidad que en consecuencia hace que cada vez más crezcan este tipo de emprendimientos. Y obviamente, para que existan este tipo de emprendimientos, necesariamente va a tener que coexistir la corrupción de determinados funcionarios públicos, ¿no? Y sobre este tema vamos a ir ahondando, pero desde ya les dejo planteada la idea de que ningún emprendimiento criminal a grandes escalas, como los que venimos mencionando, pueden operar sin la complicidad de funcionarios públicos, ¿bien? Siempre para llevar a cabo sus actividades van a necesitar que los funcionarios les presten colaboración o eventualmente no levanten alertas para llegar a reprimir esa clase de conductas. Para que tengan una idea sobre la rentabilidad del negocio o por qué este negocio es tan codiciado,
Obviamente que cuando hablamos de narcotráfico y trata de personas o tráfico de armas, estamos hablando de los negocios más rentables del mundo. O sea, no hay negocio en el mundo, legal ni ilegal, que genere tantas ganancias como esta clase de emprendimientos. Para que se den una idea, ¿no? Y remontándonos a la época de Pablo Escobar, se calculaba que en el apogeo, ¿no?, del cartel de Medellín, el cartel tenía una ganancia diaria de 188 millones de dólares todos los días. Es decir, un negocio brutalmente millonario en manos de, obviamente, de los delincuentes, ¿no? Y de los funcionarios públicos que participaban. Pero esas ganancias siderales se reflejan también en las formas en que operaban estos grupos. Porque generalmente para hacer los traslados a la ciudad de Miami, donde era el mayor foco de venta de la sustancia, hacían traslados aéreos y para evitar ser descubiertos o evitar cualquier tipo de problema, aterrizaban en el agua y directamente abandonaban los aviones en el agua. Si uno recorre la zona, va a ver que hay de alguna manera esqueletos de aviones y obedecen justamente a esa modalidad, ¿no? Era tanta la ganancia que no había inconveniente en perder algunos aviones o algunos recursos, son costos calculados del negocio. Y para que se den otra idea también de la rentabilidad del negocio, en julio del año pasado, sí, fue el año pasado, yo les voy a compartir, no puedo compartir pantalla. Bueno, Si se los necesitas comento. compartir, Lucas, te pongo anfitrión, Bueno, pásamelo y lo hacemos. dale, es un bastante simple, es un recorte periodístico que da cuenta, y yo estoy haciendo tiempo mientras, tranqui, no te sientas apurado, ¿vale? Es un recorte periodístico que da cuenta de un hallazgo, ¿no?, del secuestro de sustancias estupefacientes, y da un poco cuenta de, ahí se ve bien. Bueno, como verán, ¿no? Hace muy poco tiempo, en julio del año pasado, se secuestran 84 millones de pastillas, ¿no? De pastillas de sustancia estupefaciente, pastillas sintéticas. Y vean ustedes, ¿no? De alguna manera, el cargamento está evaluado en 1.200 millones de dólares. O sea, imagínense que para mover ese tipo de mercadería o ese tipo de cargamento, lógicamente tiene que haber un sistema aceitado, y ahí es donde entra a jugar la corrupción pública, ¿no? Pero vean ustedes el volumen del cargamento y el valor que tiene. Y eso se traduce en los recursos que tienen las organizaciones. Y además también de ese recorte se ve que había una punta, ¿no?, que ligaba de alguna manera a estas maniobras de narcotráfico a un grupo terrorista, ¿no? Entonces, la gran delincuencia va a estar siempre entrelazada entre sí. Y ese cargamento no tenía otro destino que abastecer a toda Europa durante el verano, ¿no? O sea, un cargamento destinado a abastecer a toda Europa durante el verano, que fue incautado seguramente por alguna distracción o alguna falta de aceite en la entrega y en el depósito del cargamento, ¿no? Porque les digo, ningún grupo criminal dejaría al azar un cargamento de tal magnitud. O sea, de ninguna manera correrían el riesgo de perderlo. Todo lo contrario, tendrían todo fríamente calculado y por una razón que no se sabe, eso falló en este caso nada más. Pero esta clase de envíos existen a diario y el mundo y la industria del narcotráfico sigue operando cada vez más, ¿no? Pero, claro, obviamente, desde los años 80 a los 90 y cada vez más, la delincuencia organizada se fue perfeccionando. De la misma manera que a nosotros la globalización y los avances tecnológicos nos facilitan la vida en términos de comunicación, traslados, transferencias dinerarias, lo que fuere, las mismas consecuencias tiene respecto de la delincuencia organizada. Cada vez más la delincuencia organizada, a partir de estos medios, se va perfeccionando. Por eso hoy en día de lo que se habla es de verdaderas multinacionales del crimen. Ya no hablamos de emprendimientos locales
que tienen injerencia en un territorio determinado, sino de grandes emprendimientos que tienen un impacto o operan en un mercado universal, que comprende a todo el mundo, ¿no? Y obviamente se nos generan algunas preguntas, ¿no?, respecto a este tipo de grupos, y la principal es, bueno, ¿cómo se organizan, ¿no? ¿Cómo se organizan para perseguir todas esas ganancias eh, que deja la industria? Y vamos a ver que, obviamente, la organización no va a ser improvisada, va a haber determinados modelos de actuación, puede ser organizado como un emprendimiento a lo mejor familiar. Muchas veces los carteles, por lo menos los carteles colombianos en su momento, eh, solían reunir a la familia en este tipo de emprendimientos. Los que estaban a la cabeza del grupo estaban unidos por lazos familiares y estructuraban a partir de ahí toda una organización, toda una organización. Puede ser de tinte mafioso, por ahí por conexiones raciales o étnicas, pero en definitiva, va a haber una organización que está compuesta por una pluralidad de intervinientes y además va a reinar la división de funciones. Va a ser una estructura de tipo piramidal, ¿bien?, donde intervienen muchas personas y además se dividen los roles, ¿no? Y básicamente la pluralidad de personas o la cantidad de intervinientes viene dado porque este tipo de negocios, sea el narcotráfico, trata de personas, tráfico de armas, lo que fuere, no pueden ser llevados a cabo por una misma persona. Imagínense que la industria del narcotráfico incluye, por ejemplo, la producción, el trabajo con la materia prima, incluye también toda una cuestión de logística, de distribución, luego de comercialización, y además también de reinversión de la ganancia. Entonces, en ese marco, obviamente van a tener que intervenir muchas personas y con distintos roles. Y cuando hablamos de muchas personas, por ahí un ejemplo de la realidad les trae, les viene bien para entender la magnitud del negocio o la magnitud de la organización. Quizás las organizaciones más relevantes hoy en día son las que están en Brasil, y hay dos que vienen en particular creciendo de forma exponencial, que desarrollan sus actividades en San Pablo y en Río de Janeiro principalmente. Las organizaciones son el Tercer Comando y el Comando Rojo. Para darles una idea del tamaño o de la magnitud que tienen, más o menos Río de Janeiro tiene 1000 favelas, de las cuales 600 son del Comando Rojo y 400 son del Tercer Comando. Y esas organizaciones, obviamente, monopolizan determinados territorios, operan en territorios de Brasil a grandes escalas en relación a diversos delitos, pero lo importante, y por lo menos el Comando Rojo, tiene al menos 8.000 miembros, 8.000 personas trabajando día a día a favor de la organización. Entonces, para darnos una idea de cuánta cantidad interviene, cuánta cantidad de gente interviene en esta clase de emprendimientos. Y lógicamente, como les decía, ¿no?, va a existir una estructura piramidal donde las funciones, los roles y los rangos van a estar perfectamente delimitados, ¿no? Obviamente va a haber una cúpula que va a estar compuesta por una o más personas, dependiendo cómo decida organizarse el grupo criminal. Debajo de esa cúpula o jefes va a haber una especie de estructura departamental, y aquí quiero llegar con esto. Recordemos que trabajan de forma similar o equiparable a una empresa legal. Entonces, como toda empresa, va a tener que tener distintos gerentes o encargados de distintas áreas, ¿no? Recordemos, por ejemplo, en el caso del narcotráfico, va a haber, obviamente, personas encargadas de la producción de la materia prima, de la distribución, va a haber un departamento de logística, va a haber un departamento de ventas, y así con cada área que sea necesaria para la organización. Un departamento de seguridad también para preservar la actividad del grupo, mantener la impunidad de sus integrantes y además procurar que se pueda
llevar a cabo el negocio. Va a existir también un departamento de recursos humanos encargado de reclutar personas que hagan el trabajo sucio. Ya vamos a avanzar respecto a quiénes son las personas que hacen el trabajo sucio de la organización. Pero fundamentalmente para entender al crimen organizado como verdaderas empresas criminales o multinacionales del crimen. De hecho, hay informes documentales que analizan más en profundidad estas dos organizaciones que les comentaba de Brasil. Y claro, explicaban perfectamente cómo se delimitaban las funciones. Entonces, a lo mejor había 600 favelas en las cuales se comercializaba droga. Cada una de las favelas tenía un encargado principal, que a su vez delegaba los puestos de venta en otras 10 personas. Esas 10 personas también tenían a su cargo distintas personas que llevaban a cabo las operaciones, ¿bien? Entonces, de alguna manera, se va estructurando de la misma manera que una empresa. Y lo mismo el departamento de seguridad. Uno cuando ingresaba o cuando veía los ingresos periodísticos o policiales a las favelas, estaba el último cargo en lo que sería el departamento de seguridad, que son los vigías, ¿no? Los vigías que están en cada uno de los extremos de las favelas, vigilando el ingreso y egreso de personas. Si advierten algún movimiento extraño, directamente lo reportan, y obviamente los jefes de seguridad va a estar divididos por zonas, y todos van a reportar a un gerente principal. Entonces, para que veamos también el nivel de profesionalismo que tienen, ¿no? Pero me interesa más que nada también destacar que como toda empresa también se relaciona con actividades profesionales. Y acá también entra todo lo que es la operatoria criminal y lo que hace al tema de la rentabilidad del negocio y la necesidad de blanquear el dinero, ¿no? Y obviamente, ¿no? Nosotros, en el caso de que estemos en presencia de una organización criminal, necesariamente su organización, para llevar a cabo sus actividades a grandes escalas, va a necesitar con aportes profesionales. En el caso de que quiera mandar, por ejemplo, sustancia estupefaciente al extranjero, va a seguramente tener que contar con despachetes de aduana, o eventualmente en el caso de tener que blanquear el dinero, va a tener que contar con estructura financiera o contable, para lo cual va a necesitar también un apoyo profesional importante. Entonces, para que tengamos en cuenta que el aporte profesional o los servicios tercerizados, por así decirlo, son relevantes cuando hablamos de la delincuencia organizada. Me detengo en hablar fundamentalmente del Departamento de Recursos Humanos, que me parece una cuestión que nos lleva a aspectos prácticos o aspectos sensibles que a lo mejor muchos no conocen o muchos de nosotros no conocíamos, pero que la realidad nos enseña, ¿no? Que existen en la delincuencia organizada personas dedicadas a captar, ¿no? Recursos humanos, por así decirlo, para hacer el trabajo sucio. Y cuando digo hacer el trabajo sucio, me refiero a llevar a cabo materialmente las conductas criminales. Como toda organización de estructura piramidal, como todas, el jefe no va a tener ningún tipo de incidencia material en los hechos. Sí va a tener todo el control intelectual o va a ser el autor intelectual del hecho, pero difícilmente encontremos un jefe haciendo una transacción de droga o trasladando de un país a otro una valija con sustancia estupefaciente, y mucho menos trasladando dentro del cuerpo sustancia estupefaciente. Cuanto más alto sea su rango, menos conexión material con el hecho va a tener. Y por el contrario, cuanto menos importancia tenga dentro del grupo criminal, más contacto va a tener con la conducta ilícita. Lógicamente porque son distintos los riesgos, ¿no? El que está en contacto con la conducta ilícita es el primero en ser detenido y el primero en ser responsabilizado por ese hecho. Ahora, cuanto más alejado del hecho, menos posibilidades de que me descubran, y para eso fundamentalmente sirve la organización. Pero hablando de los recursos humanos, ¿no? A mí lamentablemente me tocó, por mi trabajo, conocer algunas historias en primera persona
que realmente me marcaron y me cambiaron mi forma de ver las cosas, ¿no? Porque en líneas generales, si yo les pregunto a ustedes, ¿qué opinan, no? Si, no sé, el día de hoy se detecta una persona trasladando 2 kilos o 1 kilo de cocaína a través del aeropuerto de Ezeiza con destino a España. ¿Qué opinan de esa persona? ¿Qué es para ustedes esa persona? Y seguramente en líneas generales me van a decir, bueno, sí, es un narcotraficante, o a lo mejor me van a decir, sí, la verdad que es un hecho muy grave, merece una pena determinada, eh, tiene que pagar con todo el peso de la ley, etcétera. Me parece, o por lo menos yo también tenía esa visión inicial, ¿no? De decir, bueno, acá hay un problema, un delito muy grave, merece una condena ejemplar, y además hay que erradicar el narcotráfico, y hay que hacerle pagar con todo lo que se pueda, etcétera. Pero claro, esa postura inicial de considerar que es un narcotraficante, en los hechos, se desvirtúa cuando conocemos las condiciones personales de esa persona. Y si yo empiezo a decirles a lo mejor que esa persona es extranjera, tiene HIV, no tiene ningún tipo de recurso económico, tiene que alimentar 6 o 7 hijos, lleva la droga en la panza, ¿bien? Con el riesgo de que eventualmente se rompa una cápsula y muera como consecuencia de eso. Y un montón de circunstancias más que nos hacen ver a nosotros que esas personas no son narcotraficantes, son extremadamente personas vulnerables, ¿no? Que son utilizadas, valga la redundancia, como mulas, ¿bien? Y son utilizadas al solo efecto de llevar a cabo las conductas. Pero no son narcotraficantes, son personas justamente, son utilizadas como instrumentos, las personas más vulnerables o que menos injerencia tienen en el grupo, que justamente por esa vulnerabilidad pueden ser captados a contraprestación de una suma por ahí menor de dinero, pueden llegar a aceptar tomar estos riesgos, no solo de ser detenido, sino de morir como consecuencia de la ruptura de una cápsula. Pero hacer eso solo una persona desesperada podría hacer eso, una persona en una situación muy complicada. Entonces, ahí es cuando nos adentramos en las personas de los eslabones más bajos, las personas captadas por este Departamento de Recursos Humanos. Yo les quisiera contar, ahí veo una pregunta, Augusto, ya la contesto en breve. Les quisiera comentar una historia por ahí personal que grafica esto de los recursos humanos utilizados en materia de narcotráfico, que es la historia de las hermanas da Silva. Las hermanas da Silva es una causa que me tocó intervenir personalmente y obviamente a partir de ese caso mi perspectiva fue otra respecto a todo, porque es una realidad bastante impactante. Para hacerlo resumido, las hermanas da Silva, brasileras las dos, 20 y 21 años cada una, obviamente de un estrato social arraigado en la pobreza desde hace décadas, con muchísimas falencias desde la infancia, mediando abusos, pobreza extrema, desnutrición, vulnerabilidad absoluta, ningún tipo de expectativa, ¿no? De poder crecer en ese entramado social. Falta de educación, cualquier tipo de déficit en todo lo que es su formación en la vida, ¿no? Entonces, estas dos chicas tenían el perfil, ¿no? El perfil buscado por organizaciones criminales que desean traer droga a nuestro país. Entonces, estas dos chicas son captadas en Brasil a cambio de una suma irrisoria de plata, pero para que ellas significaba muchísimo, significaba la posibilidad de alimentar a sus hijos, de tener una expectativa o por ahí una vida mejor o un momento de vida mejor que no pueden alcanzar si no acceden a este tipo de prácticas. Las posibilidades o las oportunidades que tuvieron esas personas para crecer fueron prácticamente nulas. Como les decía, abusos desde la infancia, violencia, falta de educación, pobreza, desnutrición, etc. Toda una serie de circunstancias que se replican en un montón de personas a lo largo y a lo ancho del mundo, ¿no? Entonces, cumpliendo con el perfil, las captan para hacer un traslado de cocaína desde Brasil hasta
Argentina, Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Entonces, a cambio de una poca plata, aceptan. Terminan tragándose en total 30 cápsulas cada una. Cápsulas que, en líneas generales, vienen selladas y recubiertas por un preservativo. ¿Para qué? Para que los ácidos y los líquidos que tenemos en el organismo no ataquen o no pasen a la cápsula, ¿no? Y la sustancia no se vaya por el cuerpo, lo cual causa la muerte y además hace que la sustancia no llegue a destino, que para la organización es lo único importante. Entonces, con 30 cápsulas cada una, emprenden un viaje largo, llegan a la ciudad de Buenos Aires, las reciben 2 contactos acá en Argentina, 2 contactos de la organización, las llevan a un hotel, de esos hoteles, les diría, de última categoría de la ciudad de Buenos Aires, donde la única forma de expulsar las cápsulas es defecando, ¿no? Entonces, hacen la expulsión, y el problema se da cuando una de las hermanas expulsa la totalidad de las cápsulas, y la otra expulsa únicamente 28, es decir, que 2 quedan en su organismo. A partir de esto, le quedan 2 cápsulas dentro, se empieza a sentir mal, se empieza a desvanecer, y lo que propone la otra hermana, que estaba sana, que estaba íntegra, le dice a los contactos: muy bien, llevámosla al hospital urgente para que la reanimen o la salven, ¿no? Entonces, los 2 contactos argentinos suben a estas 2 chicas al auto, llegan al hospital, y cuando llegan al hospital, le dicen a la hermana que estaba bien, le dicen: mira, vos andá a buscar las camillas, andá a buscar a los médicos, y nosotros te esperamos acá. Cuestión que cuando va a buscar la asistencia, vuelve al auto, y no estaba el auto, no estaba su hermana, no estaban los 2 contactos argentinos. Por esas casualidades de la vida, y que no se repiten muchas veces, y es la única posibilidad por la cual hoy se puede contar esta historia, pero hay miles de historias más que no se cuentan por no tener esta suerte, por así decirlo, se detecta por las cámaras de la ciudad que ese auto frena en un lugar más alejado, ¿no? Y se descarta del cuerpo en la vía pública, ¿no? Del cuerpo de una de las chicas. Claro, obviamente esa chica falleció como consecuencia de la ruptura de una cápsula. Y estas personas, con el riesgo de ser descubiertas, no le brindaron ni siquiera atención médica ni la dejaron que la atiendan. Porque justamente si los descubrían con esta modalidad, podían ser investigados o detenidos como consecuencia de la causa. Entonces, esa historia de las hermanas da Silva grafica lo que son, en definitiva, estas personas o estos recursos humanos que trabajan para la organización. Lejos de ser traficantes, lejos de ser los dueños del negocio, lejos de tener ganancias siderales, ¿no? Son víctimas, son personas dejadas en la marginalidad, y que ante la expectativa de tener una vida un poco mejor, ¿no? A partir de las pocas oportunidades que tienen, aceptan estos riesgos. Y los riesgos son justamente estos: o caer preso, en el mejor de los casos, y en el peor de los casos, tener una muerte trágica, como consecuencia de la ruptura, ¿no? de la cápsula, y fue lo que pasó en este caso concreto. En lo que es la delincuencia organizada, esta modalidad, obviamente, en otros rubros, ¿no? Se va a dar de la misma manera con este tipo de personas, porque las personas ideales para cometer este tipo de delitos son justamente las personas hipervulnerables. En maniobras grandes de lavado de activos, les contaré otra historia, pero por ahí me quedo un poco corto de tiempo. También, obviamente, se utilizan las figuras de los testaferros, y por ahí te toca detener a una persona o indagar a una persona en el marco de un proceso, vos le imputás, porque la empresa de su titularidad giró 88 millones de dólares al exterior, vos le imputás maniobras de lavado, ¿no? Le imputás un rol preponderante porque es el titular de la empresa, firmó los giros al exterior, pero claro, cuando se sienta en la silla, es Carlos Alberto Gómez, vive en la calle Apipé 299, La Matanza, Puerta de Hierro, casilla 4, 2 hijos chicos, un chico con síndrome de Down, vulnerabilidad absoluta,
Y claro, y lo hizo por ahí 500 pesos que le dieron, que a él significaba comer 1 o 2 días. Para él era muy importante. Entonces, al punto tal de que a uno hasta le da vergüenza imputarle el hecho, porque me ha pasado decirle, bueno, Alberto Gómez se le imputa girar 88 millones de dólares al exterior, y el tipo, la verdad, lo único que hizo fue agarrarse así de la ropa gastada, vieja, y decir, mirá lo que soy, me dijo. Entonces, esas son las personas también que para la delincuencia de cuello blanco, delincuencia económica y delincuencia organizada, utilizan los grandes grupos criminales. Y lo mismo va a pasar, sin ánimo de spoilear, en materia de trata de personas. En la trata de personas se da algo también brutal, que tiene que ver con los eslabones más bajos y además con condiciones también de extrema vulnerabilidad. No voy a spoilear el tema de la serie de Jeffrey Epstein, pero ahí van a ver cómo, claro, por ahí chicas de 16 años hacían de reclutadoras a favor de la organización. Entonces, contactaban a otras chicas para que presten sus servicios, por así decirlo, a favor de la organización. Pero claro, alguno me podrá decir, bueno, pero esa persona es cómplice, y esa persona hizo un aporte importante para la organización, y esa persona tiene que pagarlos por lo que hizo, porque en realidad hizo que un montón de chicas más sufran lo que ella sufrió en su momento. Pero claro, si uno se pone a conocer la historia de esa chica, dentro de las muchas que hay, ¿no?, en ese documental, se va a dar cuenta que esa chica sufrió abusos sexuales desde que tenía 3 o 4 años, de ahí en adelante de su infancia, que se crió también en un marco de extrema pobreza, de violencia física constante, que a los 12 años dejó su casa para buscar otra oportunidad en la calle o haciendo lo que fuere. Y claro, la aparición de este grupo que le daba plata por reclutar a otras de sus amigas o de las chicas que conocía, era su forma de vida, era su única forma de obtener un ingreso y aspirar a vivir mejor. Entonces, todas esas cosas, ¿viste?, van, de alguna manera, nos ponen a pensar si realmente son tratantes de blanca en este caso, o son también víctimas del mismo sistema. Pero en líneas generales, yo me inclino a decir que los eslabones más bajos de las cadenas generalmente son víctimas de esta industria, no de la delincuencia organizada. Pero bueno, más allá de esa división de funciones y el trabajo sucio que hacen las personas, la industria de la delincuencia organizada va a tener distintos ejes de actuación como cualquier empresa, y también equiparables a cualquier eje de actuación en una empresa legal. Y para empezar, uno de los ejes fundamentales es la confidencialidad y las políticas de privacidad, ¿no? Una serie de pautas o reglas dentro de la organización para que la organización se mantenga, perdure en el tiempo, y la información no salga de lo que es el grupo criminal, no llegue a terceras personas de la Policía Federal, policías de seguridad, funcionarios judiciales, que puedan investigarlos y poner en riesgo la existencia del grupo, ¿no? Obviamente, estas políticas de confidencialidad van a ser instauradas por la fuerza, violencia e intimidación, imponiendo también un castigo o un precio a la persona que decide delatar, a la persona que decide brindar información del grupo, y ese precio es, obviamente, lesiones en el mejor de los casos, la muerte como consecuencia más trágica, y también la persecución de su grupo familiar. Por ahí se me viene a la cabeza un caso de la mafia italiana, que fue justamente un país que fue de alguna manera la vanguardia en materia de arrepentidos, ¿no?, de personas que brinden colaboración en el proceso a cambio de la reducción de la pena. Pero claro, declarar como arrepentido en contra de la mafia italiana, o sea, un miembro de la mafia italiana que se arrepienta y brinde datos para la desestabilidad del grupo, tenía sus consecuencias. Y por ejemplo, a uno de los delatores más famosos, Salvatore, y se me fue el apellido ahora, pero claro, decidió delatar, y como consecuencia de eso le mataron a 35 familiares. 35 familiares por el solo hecho de tener un lazo de sangre con esa persona.
o sea, el modo de vengarse de la mafia italiana con este Salvatore fue obviamente buscar la muerte de él, pero él estaba protegido por las autoridades, y al no poder conseguirlo, mataron indiscriminadamente a 35 familiares de él. Chicos, grandes, mujeres, hombres, indistintamente. Entonces, para que tengan en cuenta que los códigos criminales generalmente, obviamente ese es el caso más extremo, pero el hecho de delatar tiene un precio importante, ¿no? Obviamente que también va a haber, como en toda empresa legal, en este caso una empresa criminal, va a haber un servicio de lobby y de corrupción pública que no se va a poder separar a este tipo de conductas, ¿no? Como les decía al principio, la corrupción es fundamental para la delincuencia organizada. Ningún grupo puede existir o perdurar sin la colaboración de funcionarios públicos, que se genera mediante dos vías generalmente, o asumiendo la calidad de socios, ¿no? Cuando funcionarios públicos y criminales tienen alguna relación de sociedad, donde se reparten los dividendos, donde nadie molesta al otro y cada uno ejerce su actividad. Puede pasar también que directamente, y esto ha pasado también en la provincia de Buenos Aires, muchas veces el funcionario público, por así decirlo, se cansa de ser socio y quiere pasar a ser el dueño del negocio. Y esto en materia de narcotráfico, secuestros, etcétera, se suele ver, ¿no? Que empieza a manejar determinada zona del narcotráfico directamente una determinada fuerza de la policía federal, provincial o lo que fuere. Pero muchas veces se genera esto, de una relación de socios pasa a titularidad directa de determinados funcionarios públicos. Y si no, también se genera la corrupción por miedo. Muchas veces ese famoso lema de plata o plomo, muchas veces también tiene importancia en lo que hace a la delincuencia organizada. Pero para que entendamos, ¿no?, en términos por ahí más prácticos, si yo, por ejemplo, tengo una organización criminal dedicada al narcotráfico y yo quiero meter droga en España o en Europa a través del puerto del aeropuerto de Ezeiza, voy a tener que necesariamente contar con una colaboración de las fuerzas que ahí intervienen, Policía de Seguridad Aeroportuaria y de la Dirección General de Aduanas. Personas que me faciliten a mí hacer el paso de la droga por ese canal internacional. Entonces, y otra de las causas en las que me tocó intervenir, vamos a ver que hay una íntima, o vimos en este caso particular, que había una íntima relación entre los criminales, entre la organización de narcotráfico y los policías de la seguridad aeroportuaria que trabajaban en Ezeiza. Entonces, hasta incluso se ha llegado a corroborar comunicaciones telefónicas o contactos, a partir de lo cual se pactaban secuestros de sustancias estupefacientes. Y ustedes me dirán, che, pero ¿cómo se pactaban si es perder droga? No, es un costo calculado. Porque, por ejemplo, la PCA, para permitirte a vos, organización criminal, operar en el aeropuerto, te va a decir, bueno, perfecto, yo voy a cobrar tanto, o voy a formar parte del negocio en esta medida, ¿no?, en la medida en que se me dé este dinero, y además, para justificar mi trabajo, también, obviamente, voy a necesitar detener personas y hacer de cuenta que estoy trabajando y que estoy cumpliendo con los parámetros que me ordenan. Entonces, muchas organizaciones criminales terminan marcando a las personas que llevan sustancias estupefacientes. O sea, dan a conocer cuáles son esas personas para que se produzca el hallazgo. Cuando agarran a uno, pasan 10, 20, 30 o los que fueren. ¿Estamos? Entonces, esa es la connivencia que se suele generar o que puede llegar a generarse entre funcionarios públicos y organizaciones criminales. Sin ir más lejos, en la provincia de Salta, si no me equivoco, tenemos condenado a un juez federal por tener nexos con el narcotráfico, por hacer algún tipo de favores, o disponer de excarcelaciones, o disponer de devolución de bienes, etc. Y así en cada uno de los estratos del poder, y hasta llegar a los poderes por ahí más altos, ¿no? Que no se puede determinar es otra cosa. Pero es conocido, ¿no?, que el narcotráfico y el crimen organizado captan
a una serie de funcionarios públicos. De hecho, un hecho creo que fue del año pasado, cuando un funcionario público, no sé intendente de dónde, le decía, eh, le decía ahí a un grupo de personas: cuando ustedes venden falopa en las ambulancias, yo no les digo nada. Después salió a aclarar que ¿Eh? ¿Cómo? Mario Isi no fue el de, no sé si es 3 de febrero o algo así. Sí, Ex exactamente. intendente, sí. Exactamente. Entonces, claro, ahí, bueno, salió a explicar después que en realidad cuando decía falopa se trataba de medicamentos. Bueno, en fin, hay un manejo muy extraño, sumamente sospechoso, y que además se replica por un montón de lugares. A mí me ha tocado incluso conocer a comisarios que son multimillonarios, organizaciones, distintos funcionarios policiales que tienen una cantidad de plata impresionante. Entonces, obviamente, todos esos frutos económicos son consecuencia de estar vinculados a organizaciones de delincuencia organizada. Y el tercer eje, por último, se trata de la cooperación internacional. Como les decía, son multinacionales del crimen, cuentan con apoyo en distintos puntos del mundo, y para operar necesariamente van a necesitar este apoyo de personas radicadas en otros países. Por ahí, yendo más a términos prácticos, hoy en día los mayores productores de cocaína en el mundo, Colombia, obviamente que abastecen a todo el mundo porque es una sustancia demandada en toda la tierra, y justamente tiene que haber un proceso de producción en Colombia y después tiene que haber una distribución logística a lo largo y a lo ancho del mundo. Entonces necesitamos gente que opere directamente en Colombia, que opere en las fronteras, que sea encargada de llevar la sustancia a otros países, que en otro país se la reciba, ¿no? Que se la deposite en determinado lugar y se comience con todo toda la comercialización. Entonces, en esa cadena, obviamente, va a haber muchas personas y además va a haber una cooperación internacional importante. En materia de trata va a pasar absolutamente lo mismo. Va a haber un país de origen donde se capta a las personas para ser tratadas, mujeres, niñas, adolescentes, hombres, lo que fuere. Un país de origen, un país por ahí de tránsito, un traslado internacional, un lugar de recepción y finalmente un lugar de explotación. Pero dentro de esa red va a haber contactos internacionales que van a permitir que todo esto fluya de alguna manera. Y si no, directamente por la virtualidad. Hoy en día hacer transferencias al exterior, no sé si de Argentina, pero de otros países, es fácil. El mundo está conectado, ¿no? En términos financieros, y la plata va y viene por distintos puntos del continente, de los continentes, para proceder al blanqueo. Bueno, antes de ir a los efectos, que son lo último que tenemos que para decir de esta industria, si te parece, Alejandro, contestamos algunas 3 preguntas que hay por ahí. Sí, sí, a ver, antes, no sé si preferís, pues yo tenía una pregunta para hacerte ya de nerd, ya que Sí, estamos. dale, Y voy a hacer de tirano y la voy a hacer antes que el resto, pero bueno. dale. No, yo te quería preguntar si dos cosas. La primera, si sigue operando en el mundo, no sé si, obviamente, seguramente tendrás conocimiento, ¿no? Pero si sigue operando en el mundo la mafia italiana clásica como la conocemos, tipo, qué sé yo, la famosa Cosa Nostra, la Camorra, la 'Ndrangheta, todas esas mafias que uno ve en general en películas, un poco representadas así, quizás dramáticamente, pero sigue operando esa mafia clásica. Y segundo, o sea, obviamente es un largo tema, ¿no? Pero por lo menos que menciones o que me digas, tipo, ¿cuál puede ser un medio efectivo, digamos, de combate al crimen organizado? ¿Qué sé yo? En general se promueve, qué sé yo, guerra contra las drogas, guerra contra la trata, guerra contra X delito, ¿no? Pero también hay mecanismos legislativos en Estados Unidos, como la ley RICO, por ejemplo, que no sé si fue tan efectiva en general, pero por lo menos para el caso de la mafia lo fue.
Así que, bueno, esas serían las dos preguntas y después sí pasamos a las otras. Muy bien. Bueno, con relación a lo que pasa con la mafia italiana, es también lo que pasa o lo que pasó con los carteles de narcotráfico en Colombia. Obviamente, lo que me van a plantear va a ser, che, pero el cartel de Cali y el cartel de Medellín, a partir de la muerte de Escobar, dejó dejó de operar, no existe más. Pero claro, habrá dejado de existir como cartel de Medellín en sí, liderado por Pablo Escobar, pero no dejó de existir el narcotráfico y no dejaron de generarse organizaciones estructuradas bajo las mismas formas, ¿no? Lo mismo sucede en Italia, o sea, más allá de que la mafia clásica de los años 70, 80, 90, eh, de más viejo también, dejó de funcionar en sí mismo, pero tiene otras derivaciones, otros grupos que operan de la misma manera. Por ahí de una forma más solapada, eh, menos así protagonista, por ahí, no tan distinguida, pero siguen operando de la misma manera. Y eso pasa en México, pasa en Colombia, pasa en Italia, y la delincuencia organizada crece cada vez más. Pasa que ahora a lo mejor no se conocen quiénes son los jefes que están operando actualmente. No se conocen a los capos, ¿no? A los capos italianos de ese entonces, como sí se conocían antes. Entonces van cambiando. En cuanto al combate y la voluntad institucional, perdón, en cuanto al combate contra la delincuencia organizada, obviamente sería, viste, es todo un tema a desarrollar, pero bueno, fundamentalmente hay algunos pilares como, primero, la voluntad institucional de querer combatir este tipo de problemas, donde la corrupción juega un factor importantísimo y donde los altos estratos del poder se ven muy beneficiados con estas prácticas. Así que mientras se hagan convenciones, leyes, es papel picado porque todo el mundo sabe dónde están los fondos, dónde se blanquean, qué entidades financieras intervienen. Pasa que hay un concentrado de poder que no sé si quieren realmente desarmar esa industria que beneficia a tantas personas. Entonces, me parece que tiene que ver más con un tema institucional. Y después, toda una cuestión que se vincula a las técnicas especiales de investigación, ¿no? Todos estos delitos, por la multiplicidad de intervinientes, la división de funciones, por las políticas de privacidad, por los contactos internacionales, amerita que se los investigue a partir de técnicas especiales. ¿No? Las herramientas tradicionales para llevar a cabo las investigaciones no van a servir. No van a servir las testimoniales, no van a servir las escuchas telefónicas, porque no es el medio de comunicación que se suele implementar. Va a servir el arrepentido, el agente encubierto, el agente revelador, la entrega vigilada, todos institutos que son propios de la delincuencia organizada, que obviamente desarrollarlos me llevaría, por ahí sería para otra oportunidad, Alejandro, si te parece. Pero básicamente creo que está en el tema de la voluntad institucional, el tema del combate contra el narcotráfico. Claramente, claramente, y coincido sobre todo con ese punto. Si querés te leo algunas preguntas de las que hay, tenemos 4 preguntas. Bueno, Vale, ahí hay una que es bastante compuesta. ¿Dónde estaban ubicados los delitos del crimen organizado? Está muy buena la aplicación en cuanto a que pregunta si es el delito de asociación ilícita el que vincula a la delincuencia organizada. Obviamente, para reprimir la delincuencia organizada, partimos de la base de la existencia de una organización, por ende, el tipo de asociación ilícita generalmente va vinculado a este tipo de actividades, ¿no? El concierto o el acuerdo de 3 o más personas dedicadas a cometer delitos indeterminados, como es el caso de la delincuencia organizada. Pasa que también, generalmente, la asociación ilícita es el delito autónomo que hace la conformación del grupo, pero después va a haber otros delitos individuales que también van a ser achacados a los integrantes de la organización, como pueden ser delitos de narcotráfico, de contrabando, de trata de personas, etc. Así que partimos del tipo básico, que es el delito de asociación ilícita, y después concurre de forma real con los delitos fines o con los delitos que son el objetivo de la organización, ¿no? Y después, hablando del tema de los fueros que plantea ahí, depende mucho el tema de la competencia, obviamente en razón de la materia y del territorio, pero en líneas generales, lo que se vincula al narcotráfico es competencia federal,
sobre todo el narcotráfico a grandes escalas, no el narcomenudeo o pequeñas escalas, y la justicia penal económico es únicamente acá en la Ciudad de Buenos Aires, y tiene competencia en lo que es contrabando de estupefacientes, que forma parte, ¿no?, del universo del narcotráfico, pero en lo que se vincula al tráfico internacional de sustancias. Bien. Después, bueno, ya ahí Matías, ¿cómo andas, Matías? ¿Bien? Matías Feró pregunta, ¿dónde Gracias, se profe, todo realiza? tranquilo. ¿Cómo va? ¿Vos cómo andás? Todo muy bien, gracias. Ahí pregunta Bien. Matías y nos lleva un poco a lo que estábamos editando con Alejandro, pero vamos a ir a profundizar. Él me pregunta sobre las denuncias anónimas. ¿Dónde se realizan? Obviamente las denuncias anónimas son denuncias efectuadas desde el anonimato, sin que se conozca la identidad de la persona, y que se admiten en materia de narcotráfico y delincuencia organizada justamente por el riesgo, ¿no?, que conlleva denunciar este tipo de, eh, de delitos. Las denuncias anónimas pueden ser canalizadas de forma, obviamente, anónima, ante cualquier funcionario judicial o funcionario policial, donde se suelen hacer. Puede recibirlas también organismos especializados como la Procunar y distintos organismos fiscales. Pero también existe la figura del informante, que tiene que ver con una persona, datero, buchón, soplón, lo que fuere, que informa a las policías, a las fuerzas de seguridad, la existencia de determinadas maniobras. Entonces, puede canalizarlo generalmente por la policía o por cualquier vía, y no hace falta presentarla formalmente. A lo mejor se le hace llegar al funcionario policial o judicial o lo que fuera, y de ese modo se inician las investigaciones. Muchas veces las denuncias anónimas son hechas por teléfono, por ejemplo. Llama a alguien a la comisaría y dice, miren, en tal lado, están llevando a cabo esta actividad. Si la policía no lo plancha, se inicia una investigación penal al respecto, ¿no? Después hay otra pregunta. Sí, mira, profe, te hice la pregunta porque me pasó ayer mismo, viste, que hablé con una verificada en el trabajo, que justamente las personas estaban imputadas por un delito ordinario, unas lesiones, amenazas, qué sé yo. Ella quería hacer la denuncia a ella y a los vecinos porque vendían droga en la casa donde ella vive, en el edificio. Y como que yo había denunciado varias veces en la policía, y obviamente no pasa nada. Entonces, si había un organismo en particular, o una página, o un número en el que uno diga que llamo acá y queda depositada a una unidad dedicada a eso. ¿Me entendés? Como para Sí, también informarle a ella, ¿no? sí, de alguna manera, obviamente, el primer canal disponible es la policía, en este caso no está resultando. Puede eventualmente ser por la Procunar, que es una dependencia fiscal que se encarga de la persecución de este tipo de delitos. Y si no, si quiere hacer la denuncia ante ustedes, también se la podrían recibir, reservar la identidad, o sea, testar los datos personales, reservarlo y remitir testimonios a donde corresponda. Puede ser. Así que a laburar, Matías. Podría ser una alternativa a eso. Tal cual. Muy bien. No sé, Lucas, Eh, si querés seguir respondiendo las preguntas del chat o la querés pregunta, cerrar. no, si querés comentar la pregunta de Mariano. Dale, dale. Dice Mariano Stoyanov, dice, buenas tardes, doctor. En cuanto a las nuevas formas de criminalidad, es decir, los nuevos delitos, como por ejemplo los ciberdelitos, ¿cuáles considera que son los problemas y desafíos ante estos delitos, obviamente, en términos de organización? Muchas gracias. Sí, y la voy a conectar con la siguiente pregunta, que habla de la Deep Web. Sí, La voy a conectar con eso. Sí, la leo si querés para que todos más o menos la tengan. dale. Dice Trinidad también y la conectamos con la anterior pregunta. Mi pregunta es si el doctor sabe algo sobre la Deep Web y si es cierto lo que dicen acerca de que en ella se pueden identificar distintas organizaciones criminales y demás. Sobre todo lo que he escuchado con respecto a redes de trata, por ejemplo. Sí, es una pregunta interesante. Es una pregunta muy interesante y obviamente todo lo que es lo cibernético, ¿no?, lo digital, trae obviamente unos desafíos inusitados y una complejidad en la investigación y en la sanción de esas conductas que es impresionante. Obviamente existe, como todos sabemos, una Deep y Dark Web. Son, por así decirlo, en términos muy básicos,
unas redes profundas donde se comercializa de todo, o sea, lo que nos podamos imaginar, órganos, armas, sustancias, personas, lo que fuere, o sea, cualquier tipo de, de cuestión ilícita se encuentra en esa Deep y Dark Web. Todos la conocemos, todos sabemos que se ofrecen esos servicios, pero muchas veces se hace difícil, ¿no?, comprobar que efectivamente se está llevando a cabo esa actividad. Y además, también identificar a sus responsables, porque muchas veces es difícil encontrar el IP, también para determinar si efectivamente se lleva a cabo la actividad hay que tomar contacto con la organización. Entonces, acá entra, y me meto de vuelta en las técnicas especiales de investigación, la figura del agente revelador, ese agente de la fuerza de seguridad que toma contacto con la organización para celebrar una operación. Entonces, una causa que tuvimos fue justamente de esto, se comercializaba droga por la Deep Web, pero no se podía llegar a sus responsables de ninguna manera, porque operaban desde un ámbito de impunidad total y no se los podía conocer. Atrás de una pantalla, con un número de IP que rebota en Hong Kong, ¿viste? Imposible rastrear esa dirección. ¿Qué hacemos con eso? Designamos un agente de la Policía Federal, se genera un usuario en la Deep o Dark Web, en determinado lugar, y a partir de ahí hace una compra de droga, se la manda a un domicilio designado a tales fines, y a partir de ahí se continúa con la investigación. Vemos si podemos obtener algún teléfono, si el entrego lo hace en físico, bueno, a ver qué auto lo hace, qué persona lo hace, tratar de delimitar el ámbito donde llevan a cabo este tipo de actividades. Pero claro, son todas cosas que son desafíos y además que se toma conocimiento a partir de técnicas especiales de investigación, sin lugar a dudas. Así que, de alguna manera, esas son las cosas. Y lo que es trata de personas también, obviamente hay ofrecimiento de todo tipo en esa red, ¿no? De todo tipo, armas, mujeres, niños, lo que fuere, pornografía también. Y es uno de los desafíos más grandes que existen ahora, más con la virtualidad que se viene potenciando con la virtualidad que cada vez crece más. Así que obviamente son desafíos, se está avanzando, pero mientras no haya una voluntad institucional, reitero, en combatir este tipo de prácticas, la batalla va a estar generalmente perdida. ¿Qué otra pregunta tenemos? Sí, después, bueno, la verdad te digo, este tema es muy interesante y bueno, y justo son los nuevos desafíos de la nueva virtualidad también, como dijiste, que están surgiendo. Después Agustín Altrui pregunta, y si quieren, no sé si te parece, Lucas, vamos cerrando ya. Si alguien tiene otra pregunta, bueno, nos pide la palabra o la pone en el chat y la leemos. Dice, Dale, perfecto. en los casos de tráfico de órganos, ¿suelen haber mafias u organizaciones criminales dentro de los organismos de salud o solamente personas importantes del medio participando? Polémica, pero... Mirá, en estos casos, cuando hablamos de gran delincuencia, además un rubro específico muy rentable, tráfico de órganos, tráfico de armas, o sea, todo lo que es el tráfico internacional de cosas tan preciadas, por así decirlo, generan una rentabilidad muy alta. Y además es necesario que intervengan distintas personas de rangos altos también. Sin ir al caso de los órganos, cuando hablamos, por ejemplo, de tráfico de menores o asignación de adopciones o lo que fuere, nos encontramos con jueces interviniendo, personas vinculadas al poder interviniendo, y obviamente estas organizaciones necesitan captar a personas de alto poder de decisión. O sea, si no tenemos acceso, por ejemplo, a los órganos, ¿cómo hacemos para empezar el tráfico? ¿Quiénes tienen la disponibilidad? Y bueno, habría que ver, ¿no? Organismos de salud, clínicas, lo que fuere, pero se tiene acceso desde los rangos altos. Si no es desde los rangos altos, no hay acceso a la materia prima, por así decirlo, y no hay comienzo de todo lo que es la delincuencia. Así que, absolutamente, absolutamente. Después ahí veo una última pregunta de Juan Ignacio. Sí, dice la pregunta de Juan Ignacio Valenzuela. Mi pregunta es si el doctor puede comentar algo acerca de la relación y cooperación entre países respecto al combate al tráfico, dice, debe ser narcotráfico. Sí, sí. Y además, bueno, me meto también, esto Alejandro va a tener que ser, vamos a tener que armar otra jornada de técnicas especiales. La verdad que sí, estaría, porque están Sí, preguntando sí, mucha especificidad, ¿viste? Y es importante el tema. sí.
Yo ahora les voy a contar un caso muy resumidamente, pero es un caso el caso que más me gusta en materia de colaboración entre países, porque obviamente, ¿no? Obviamente, ¿no? De la misma manera que la delincuencia colabora entre sí para llevar a cabo las maniobras en otros países, los países tienen que colaborar entre sí para reprimir en su conjunto las conductas, ¿no? Porque muchas veces un hecho de narcotráfico empieza acá, pero tiene impacto en estos otros dos países, ¿no? Y si nos quedamos solo con lo que pasa acá, se va a frustrar la investigación. Les voy a compartir, si me permitís ahora, Alejandro, también compartir pantalla. Vamos a analizar muy brevemente lo que es la entrega vigilada. Es por ahí la técnica de investigación más relevante en materia de cooperación internacional y en tráfico entre países, ¿no? Les voy a mostrar esta firmina. Esta firmina grafica un caso real que se inicia, no sé si en 2017, ¿El Mundial de Rusia cuándo fue? ¿2018? ¿2014? ¿2018? En 2018, en 2018. 2018. Esta causa se inicia a mediados del 2016, 2017. Hay un llamado al Ministerio de Seguridad de la Nación. Se informa que hay 400 kilos de cocaína en la embajada rusa en Argentina. Se pone en conocimiento de las autoridades. Obviamente que hay una cuestión ahí que no se revela, ¿no? Pero que tiene que ver con intervención de funcionarios de alto rango. Y claro, ustedes me dicen, bueno, ¿qué es lo que hacemos nosotros cuando tenemos esta situación? Che, hay 400 kilos de cocaína en la embajada. Si vamos y secuestramos esa droga, fenómeno, vamos a secuestrar 400 kilos de droga. Pero ¿qué va a pasar? No vamos a tener ningún responsable de esa droga. No vamos a poder avanzar en la investigación. ¿Qué es lo que se programa en estos casos? Un supuesto de entrega vigilada. Se va al lugar, se secuestra la droga, se sustituye por paquetes de harina, como pasó en el caso, y se coloca un rastreador. Esa valija con los paquetes de harina estuvo un año en la embajada, hasta el año 2018, hasta antes del inicio del Mundial de Rusia. Después de ese tiempo, finalmente, van personas a buscarla a la embajada. Van personas a buscarla a la embajada, la trasladan al aeropuerto, suben a un avión, se trasladan con escala en Alemania y después hacen el traslado final a Rusia por tierra. Entonces, claro, ¿qué genera esta entrega vigilada, ¿no? Esta cooperación entre países, lógicamente entre Alemania y entre Rusia, que se van a encargar de controlar los dos, o sea, todos los países intervenientes se van a encargar de controlar el envío, y a partir de esa entrega vigilada vamos a poder determinar quiénes van a la embajada a buscar las valijas, en qué autos van, quiénes los llevan al aeropuerto, quiénes en el aeropuerto omiten realizar los controles, y ahí se determina la intervención de policía de seguridad aeroportuaria. ¿Quién en la República de Alemania va al encuentro de las valijas? ¿A qué autos se suben? ¿Quiénes las llevan a determinado lugar? Y así, con esa entrega en particular, con esa entrega vigilada, con esa técnica de investigación, se logra hacer todo el recorrido y termina con unas 10, 12, 14, 20 detenciones el caso. ¿Bien? Y todo a partir de la colaboración internacional, ¿no?, entre distintos países. Coordinar los esfuerzos para lograr un objetivo común. Está claro que también, ¿no?, obviamente es un tema de voluntad institucional, la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, pero también es una realidad que ningún país puede luchar solo, sino que tiene que haber un esfuerzo internacional en su conjunto para sancionar esta clase de conductas. Así que tiene más aristas la entrega vigilada, pero va por ese lado. O sea, se permite el ingreso o egreso de sustancia o de personas o lo que fuere, al solo efecto de avanzar con la investigación. Creo que estamos, ¿no? Creo que estamos. Sí, sí. Bueno, ya si no hay ninguna otra pregunta más, de mi parte, Lucas, ¿cómo? Sí, sí. Bancame que tiro dos datos más, Ale. Dale, sí, adelante, cerrá, tranquilo. Para cerrar el tema, tengamos en cuenta, ¿no?, que estas empresas conforman una verdadera industria que llevan a cabo
la actividad, obviamente, como verdaderas empresas, que generan un daño mucho mayor que los delitos aislados, ¿no? Y que merecen mucha más atención y esfuerzos en la sanción de esta clase de delitos. Obviamente va a tener un impacto político y en las instituciones, que se ven captadas, ¿no?, por estas organizaciones. Va a tener un impacto económico, en la medida que más o menos el 10% del PBI mundial gira en torno a las organizaciones criminales. Va a tener un impacto social, tanto en la vida de las personas, teniendo en cuenta que el 19% de los homicidios hoy en día se produce como consecuencia de la delincuencia organizada. Va a tener un impacto social en lo cultural, porque muchos chicos, muchas personas nacen o se desarrollan con la ambición de eventualmente estar vinculado a estos órganos de poder, a estas organizaciones. Pasa mucho en Colombia, en México, donde desde muy chicos son captados como para participar. Y en fin, tiene distintas características especiales que hacen una forma de delincuencia especial, y por ende las técnicas para investigar esta clase de delitos tienen que ser específicas, tienen que ser especiales. Ahí Matías creo que tiene una pregunta más, si tenemos un poquito. Sí, obvio, adelante. Bueno, Terá ahora la está escribiendo, pero a la hora de Sí. imputar este tipo de delitos o este tipo de acciones criminales, vinculado un poco con eso de tipificarlo similarmente a la asociación ilícita, ¿no? Y pensando un poco en la otra charla de los crímenes de lavado de activos y su vinculación con las empresas, ¿viste? Eso que también del daño, o sea, macro que hace en comparación con los delitos comunes. A la hora de imputar, ¿se hacen concurrir estos delitos, por ejemplo, asociación ilícita y lavado de activos, para condenar una organización de este tipo? ¿O hay otro tipo penal más común, o cuáles suelen ser los más clásicos? Muy bien, es una muy buena pregunta y da lugar a otras charlas también, porque son, o sea, como vemos, ¿no?, la delincuencia organizada está el aspecto criminológico, que es lo que vimos en la charla de hoy. Después están las técnicas, que fuimos repasando algunas cosas, y también tiene el tema de los delitos en particular, que también es un desarrollo más importante. Pero respondiendo a tu pregunta, en líneas generales, los delitos de la delincuencia organizada concurren, o sea, está el delito de asociación ilícita, que se configura con la mera conformación de una organización criminal destinada a cometer delitos, sin que necesariamente se tenga que acreditar un delito. Simplemente con la conformación de la organización ya tenemos acreditado ese hecho en particular de forma autónoma e independiente. Y si tenemos acreditados otros hechos, como pueden ser 3 operaciones de lavado y 10 hechos de tráfico de estupefacientes, se van a imputar en forma real, o sea, como hechos independientes, conjuntamente con el delito de asociación ilícita. De esa manera se hace la imputación. Perfecto. Muy bien. Ahora sí, bueno, gracias Matías también por esa participación activa en el debate, en la charla. Así que bueno, de mi parte ahí ya están empezando a llegar agradecimientos en el chat. La verdad que la charla estuvo muy buena, es un tema muy interesante que, bueno, podríamos quedarnos a hablar horas sobre esto. Siempre se dice eso, pero en este caso es cierto. Así que bueno, de mi parte, Lucas, agradecerte primero y principal a vos, de parte de todo el equipo del centro, porque la verdad que, bueno, te repusiste la camiseta con la charla y te lo propusimos medio que así sobre la marcha y aceptaste. Así que bueno, un enorme agradecimiento para vos y por supuesto para todos los que se sumaron. Bueno, ya aclaré al principio que valoramos especialmente a partir del contexto y bueno, esperamos que tenerlos en las próximas charlas que hagamos y de mi parte desearles éxitos en los parciales a todos que arrancamos ahora la semana que viene, así que bueno, muchas gracias. Bueno, gracias Ale, el agradecimiento para ustedes. La verdad que es una posibilidad enorme estar acá con exalumnos, con futuros alumnos, con personas a las cuales desde ya me les pongo a disposición para todo lo que necesiten. Cualquier consulta que me quieran hacer, yo estoy 100% a disposición de ustedes. Varios ya tienen mi teléfono. Bueno, Ale, te pongo a disposición en el caso de que tengas que hacer el puente. Pero nada, sepan que tanto para los chicos que nos acompañan, como para el centro y para generar este vínculo entre profesores y alumnos, donde los profesores también somos alumnos de los alumnos, siempre van a contar conmigo. Así que 1000 gracias por todo. Y bueno, estamos en contacto en la universidad. Eso, Gracias, muchas profe. gracias. Nos estamos Chao viendo. chicos, gracias, nos vemos. Chao, gracias. Hasta luego, gracias. Gracias. Gracias, hasta luego.
Chao, gracias. Chao, gracias, buenas tardes. Chao, gracias. Ahí lo veo. Ahí, Manu, ¿cómo andas, Manu? ¿Todo bien? ¿Qué haces? ¿Me escuchan? Sí, ¿cómo estás, Manu? ¿Bien? Bárbaro, Manu. Sí, ¿cómo andan? No, llegué hace un ratito, una locura, por eso prendí la cámara cuando pude y después la apagué porque me llamaron del trabajo, un desastre. Pero nada, pude escuchar lo que pude, pero esta vez no tuve toda la charla, lamentablemente. No, tranqui, no, no te perdiste nada, no te perdiste nada. ¿Cómo que no? Siempre Ah, son, siempre son súper interesantes, ahí estoy. Ah, Nacho gracias, se tuvo che. que ir, ¿eh? ¿Viste? ¿Cómo? Nacho se tuvo que ir. No sé qué pasó, espera que voy a parar de grabar por si